aquellas maravillosas revistas, capítulo 110, Ferrari F355, Forza Italia. Probar un Ferrari es siempre una experiencia religiosa, como dice la canción de Enrique Iglesias. Generalmente, solo la prensa más selecta tiene acceso a esos coches, y si te los dejan, es para dar una vuelta a los alrededores de Maranello con un mecánico muy vigilante a tu lado. Si eres importante para la marca, puedes dar unas cuantas vueltas, bastantes, al circuito de Fiorano. Cuando probé allí el F355, casi tuvieron que recurrir a las fuerzas armadas, a las fuerzas públicas, para que parase. El coche no era para menos. Este podcast comienza con una anécdota que no será la única. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Y comenzamos por esa anécdota que ya he comentado algunas veces, pero que viene a cuento porque sucedió justo cuando fui a probar este coche que hacía como embajador de la marca Jean Alesi. Había pedido que nos invitaran y además, aprovechando el viaje, pues iba a hacer una entrevista a Jean Alesi. Me mandaron una carta en un sobre rojo, precioso, con papel de mucho gramaje, con el sello de Ferrari amarillo y dorado en relieve, donde se me decía que tenía que ir un determinado día, que no recuerdo qué día de la semana era, creo que era un miércoles, y que tenía que estar allí a las 12 del mediodía. Bueno, por aprovechar y por ahorrar, había una presentación de Peugeot en las termas de Saturnia, pedimos un Lancia Delta Integrale y nos fuimos a la presentación a las termas de Saturnia, que estaban aproximadamente por autopista a unos 350 kilómetros de Maranello. Estuvimos en la presentación y cuando ya salimos para Maranello, yo pensé que con tiempo suficiente, aunque luego pues nos retrasamos un poquito y no íbamos sobrado de tiempo. El fotógrafo, que era Emilio Jiménez, que en paz descanse, me dijo: yo conozco muy bien estas carreteras y si cruzamos por los Apeninos, en vez de ir por la autopista nos ahorramos más de 150 kilómetros. La idea sonaba bien. Lo que sucede es cuando nos metimos en esas carreteras que él conocía por la famosa prueba de las 1000 millas, no había una recta más larga de 50 metros. Era curva, 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 curva. Y yo veía que llegábamos tarde. Recuerdo que iba como si fuese una carrera, con cuidado en las curvas ciegas, pero en las que no eran ciegas iba a saco con ese coche. Y en una de esas curvas, a la salida, nos encontramos con un coche de la policía italiana, los Carabinieri, cruzado en la carretera, mientras el cabo me hacía el alto con la mano y el número, no sé si se dice en los Carabinieri como en la Guardia Civil número, digamos el soldado para entendernos, me apuntaba con un subfusil. Claro, evidentemente paré, bajé la ventanilla y cuando me preguntó le dije que iba a Ferrari, que iba a Maranello a probar un Ferrari y que iba a entrevistar a Jean Alesi y que era periodista, jornalista. Recuerdo que siempre me dijo que es una cosa que me hace mucha gracia, porque en castellano periodista puede ser el que escribe, pero también el que vende periódicos. Ahí, bueno, a lo mejor no tanto, es kiosquero. Pero en Italia está giornalista y giornalaio. Giornalista es periodista y giornalaio el que vende las revistas. Me preguntó si era giornalista o giornalaio. Yo le dije que no, que era giornalista. Le enseñé la carta, que abrió como quien abre un documento de siglos, delicadísimo. Lo abrió, lo leyó, me miró la carta otra vez, la carta que se la quedó Emilio Jiménez, que le hace ilusión, una pena, y me la dio, le dijo a su compañero: quita el coche, y me dijo a mí una frase que nunca olvidaré: corra, corra, que no llega. Bueno, estas cosas solo pasan en Italia porque evidentemente en España, lo digo siempre, no sé qué hubiera sucedido. Es verdad que se tiene como referencia de calidad a los coches alemanes y japoneses, y en ocasiones incluso se denigra a los italianos. Para mí un craso error, un gran error, porque pocos coches tienen la personalidad, belleza y el encanto que tienen los coches transalpinos. Como dicen ellos, tienen grinta, o sea, determinación, coraje, garra, y en julio de 1994 pude probar uno de esos coches italianos con grinta. Ya lo he dicho, el Ferrari F355. Si me permitís, voy a leer literalmente una mini prueba que escribí para una revista, con motivo de este viaje, para una revista que no era la mía, porque me parece que tiene su gracia. Es muy breve. Se titula Bellissima e Cattiva.
Más de 350 periodistas venidos de los 5 continentes tomaron por completo un pueblecito italiano de poco más de 15.000 habitantes situado en el corazón de la región de la Reggio Emilia. Una localidad muy particular que en pleno centro urbano tiene un circuito de pruebas al que se llega por la avenida Gilles Villeneuve. Para dar más pistas, basta decir que está pegado a otra población más conocida, Maranello, donde tiene su sede la fábrica de coches deportivos más carismática del mundo. Más carismática del mundo. Por supuesto, estamos hablando de Fiorano Modenese, donde Ferrari tiene la base de su equipo de Fórmula 1 y donde también se prueban sus coches de producción. El circuito de Fiorano fue el escenario elegido para la presentación mundial del último modelo de Ferrari, el F355. Los habitantes de Fiorano están acostumbrados al estruendo de los monoplazas de Fórmula 1, pero no al barullo formado por ese ejército de informadores, fotógrafos y 4 flamantes F355 girando sin parar. Sinceramente, nos sentimos afortunados. Lo que veían cientos de curiosos asomados a los balcones, abro un paréntesis, porque es que la pista está en el centro de la ciudad y hay casas desde las que se ve el circuito, es una cosa alucinante. Sigo. Lo que veían los cientos de curiosos asomados a los balcones, tuvimos ocasión de experimentarlo en directo a bordo de un F355. Jean Alesi, piloto oficial de la marca en Fórmula 1, ya nos había advertido antes de subir al F355. Es una máquina bellísima e cattiva. Para un italiano, aunque sea de adopción, porque Jean Alesi, a pesar de ese nombre y apellido, era francés, estos 2 adjetivos significan mucho más que precioso y agresivo. Y nada más salir de boxes, en la primera aceleración, el F355 nos descubrió su genio. Los 380 caballos, la ligereza del coche, 1.250 kilos, y la rapidez del cambio hacen desaparecer en segundo los 500 metros de recta que tenemos delante. La frenada es impresionante, pero todavía lo es más la aptitud en curva de este modelo, ágil en la fase de entrada y con una motricidad a toda prueba en la salida. La ajustada dirección asistida, lejos de restar carácter al coche, consigue la rapidez de acción imprescindible en un deportivo de solo 3,5 kilos por caballo. Al llegar a las S, el F355 muestra lo mejor de sí mismo, pues podemos ir de lado a lado de la pista sin dejar de acelerar con solo una leve y progresiva deriva del tren trasero. Los habitantes de Fiorano y Maranello pueden dormir tranquilos después de tanto lío. No encontramos un solo periodista que no saliera de allí entusiasmado con el nuevo F355, la última creación de Ferrari, firmado por un tal Máximo Sand. Bueno, yo creo que después de leer esto poco más hay que añadir. Es cierto que el coche era espectacular, a mí me parece uno de los Ferrari más bonitos, más equilibrados. Por supuesto, lo había en amarillo y en rojo. Curiosamente, el rojo, los coupés, los GTB, los GTS, que son Targa en amarillo. Yo prefiero el coupé y rojo, las dos cosas. Y también nos contaron por muchos detalles, porque este coche sobre el 348 suponía un paso de gigante en muchas cosas. Entre ellas, en el estudio aerodinámico en el interior del coche, que hacía que curva rápida fuese especialmente estable y muy rápido en recta, pero también en usabilidad, en calidad de fabricación e incluso en comodidad, aunque hablar de comodidad en un coche así pueda sorprender, pero es que el coche estaba muy bien hecho, muy bien acabado, y era, dentro de lo que es un coche así, con el motor trasero y con unas suspensiones relativamente rígidas, muy, muy confortable. Digo que el motor lo tienes en este coche justo detrás de la espalda. Y algunos os preguntaréis, bueno, debe hacer un ruido tremendo. Os digo una cosa, y soy sincero, la verdad es que cuando probé este coche me pareció que estaba demasiado aislado. A mí no me importaba que se hubiese oído más el motor. Pero bueno, si querías, podías mantener una conversación con tu acompañante, lo cual pues habla muy, muy bien de la calidad de fabricación y del aislamiento de un coche así, porque ese motor que era un V8 de 3,5 litros y 370 caballos, os digo que subía muy deprisa de vueltas y hacía mucho ruido. Vamos a seguir, porque este podcast es casi monográfico, pero monográfico,
Y sí, ya sé que no es lo mismo un coche de 195 caballos que uno de 380. Ni es lo mismo un coche con motor y tracción delanteros que un coche con motor central y propulsión trasera. Definitivamente no es lo mismo. Pero el Fiat Coupé 16 válvulas turbo también tenía y tiene grinta. Es un coche que me sorprendió. He hablado de él hace poco en un vídeo que he grabado diciendo que este coche me sorprendió para bien. No esperaba que fuera tan bien como resultó que iba. Y que luego apareció una versión todavía mejor, que era el 5 cilindros, 20 válvulas, también turbo y todavía más potente. Este daba 195 caballos y el otro daba 220, pero este coche iba absolutamente de fábula. Ya me acuerdo qué vídeo lo hice, hablé de este coche, en un vídeo que decía coches de los que no esperaba mucho y me sorprendieron. De este coche, diseñado por Chris Bangle por fuera y por Pininfarina por dentro, que no me entusiasmaba y que también lo comento en el vídeo, con el paso del tiempo me gusta más, no esperaba mucho. Bueno, digo, un tipo con una carrocería de fibra y un motor desinflado de Lancia Delta. Pues sí, todo eso no deja de ser cierto, pero lo cierto es que esa combinación iba de fábula. El coche iba muy bien, de estabilidad, de frenada, de motor. Y lo que más me sorprendió de todo era el comportamiento, y sobre todo el comportamiento en curva lenta. Es cierto que tenía trampa. Tenía trampa porque era un coche con tracción delantera que en estos tiempos era muy poco habitual, que tenía un autoblogante Viscodrive. Es decir, que era un coche que a pesar de su potencia y del carácter de su motor, que era el del Lancia Integrale, un poco suavizado y menos potente, pero con un patadón, estoy viendo la curva de potencia. Fijaos, de 2.500 vueltas a 4.000 se ganan exactamente 120 caballos en apenas 1.500 vueltas. Era un motor con mucho carácter y realmente, pues este sistema autoblogante le venía como anillo al dedo y hacía que el coche, disculpadme, tuviese un comportamiento fantástico, incluso en zonas lentas. Es un coche que, como os digo, me gustó mucho, mucho más de lo que esperaba. Vamos a hablar de otro coche que este no es italiano, porque este podcast ni es monográfico ni habla solo de coches italianos. No habla ni de un solo coche ni de solo coches italianos. Es que este coincidió que publicamos, el coche ya le había probado antes, una prueba del Lexus LS400. Era el primer Lexus que probaba. Me quedé impresionado. Me quedé impresionado con este coche. Impresionado. Porque cuando me preguntaron, bueno, ¿qué tal va? Que dicen que estos de Lexus dicen que quieren hacer coches mejores que los Mercedes. Y yo les dije, pues si han hecho lo que han hecho al primer intento, no quepa duda que lo van a hacer al nivel de los Mercedes o mejor todavía. Os voy a contar la segunda anécdota, porque Lexus en estos años ya empezaba a ver, sobre todo en determinados coches, todo ese rollo que hay ahora de los descuentos. Ibas a un concesionario y decía, oiga, quiero tal coche, pero en el concesionario de Albacete me lo ofrecen por tanto descuento. ¿Vosotros qué me hacéis? Lexus siguió una política, tenía, me atrevo a decir que amistad con el presidente de la marca en España, y siguieron una política de cero descuentos. Es cierto que tenía muy pocos coches y que querían posicionarlos como premium. Decían, bueno, pues a lo mejor BMW, Audi o Mercedes hacen descuento, nosotros no. Y no lo hacían. Esto lo cuento porque un amigo mío, que era, bueno, había sido albañil, luego había montado su empresita y por circunstancias le ha ido extraordinariamente bien, pero tenía una empresa, que eran 4, gente muy normal, muy modesta, que a pesar de tener bastante dinerito ya, pues seguían yendo, bueno, uno de ellos tiene un R12, no os digo más. Y él me dijo, mira, Máximo, quiero invitarles a comer a Madrid, a mis socios, él era más o menos, el más espabilado, ya era el jefe, y quiero hacer una cosa, comer y a la salida voy a comprar 4 coches idénticos, berlinas buenas, que va a ser el regalo de dividendos de la empresa que este año nos ha ido súper bien. ¿Qué coche me recomiendas? Dije, pues nada, conociéndole, porque un Mercedes en estos años todavía tenía ese toque un poquito o de nuevo rico o de aristócrata, de gente un poco mayor, estos eran jóvenes. El BMW que había no les encantaba. Le dije, mira, un Lexus.
Voy a ver si os puedo conseguir descuento. Hablé, como os digo, con el presidente de la marca, que me dijo, Máximo, le dije, es que te voy a comprar 4 coches, lo más alto de gama. Dijo, lo siento mucho, pero incluso aunque pierda la venta, no puedo hacer descuentos. Eso sí, yo lo que te propongo es que invites a tus amigos al concesionario. Yo tengo los coches aquí preparados con una lona, les regalo a cada uno una cazadora, un reloj, una maleta, a ellas les regalo también algún detalle, otra maleta, les invito a comer a un restaurante muy bueno, les explico cómo va el coche, o sea, les trato como a majarajás, pero no les puedo hacer descuento. Yo le comenté esto a mi amigo, le pareció bien, y bueno, pues allí celebraron ese almuerzo y les ofrecieron, el presidente del Lexus les entregó el coche, se fueron encantados. Se fueron encantados no solo por lo bien que le trataron, sino porque menudo cochazo, menudo cochazo. Más allá del delicioso motor atmosférico V8 de 4 litros y 245 caballos y del refinado bastidor que era una maravilla, es que lo bueno de este coche era su calidad. Bastaba cerrar una puerta, abrirla, tocar los mandos, ver la pintura. Es que era un coche que impresionaba por la calidad. Cuando abrías el motor, cuando veías los detalles de la tapicería, la costura de la tapicería, los remates, era una delicia, era una delicia. Y yo creo que ese ya Lexus, en mi opinión, a la primera hizo coches, no voy a decir que en cuanto a calidad mejor que los Mercedes, o a lo mejor sí, pero desde luego por lo menos a su altura, sin dudarlo, sin dudarlo. Bueno, ya llegamos al Motorsport, donde ya sabéis que no estaba Senna. Claro, en ausencia de Senna se notaba la ausencia de Senna, pero en su ausencia ya reinaba Schumacher. 2 grandes premios casi consecutivos, el de España en Montmeló y en el de Ghana, en el circuito Gilles Villeneuve. Bueno, en España Schumacher solo fue segundo. En Canadá pues ganó con cierto margen y ya iba destacado hacia el campeonato, porque fijaos que cuando quedaba un tercio de campeonato todavía tenía 56 puntos, que era más del doble de su perseguidor, que era Hill, con los Williams, que como ya os dije, pues no iban tan bien como habían ido el año anterior. Por cierto, mi querido Jean Alesi, pues estuvo muy quejoso del rendimiento de Ferrari, pero estuvo peleando por la pole hasta el último momento y luego se consiguió un podio en el Gran Premio de Canadá. Ole, muy buena actuación de un piloto excepcional. En cambio, solo pudo ser cuarto en el Gran Premio de España. Y nos vamos, para acabar el podcast y el Motorsport, a los rallies, al durísimo Acrópolis. El Acrópolis, ya os he dicho que es probablemente el rally más duro del mundial, porque es durísimo por las pistas llenas de piedras, muy duras, muy reviradas, pero es que se va a toda velocidad. Y este Acrópolis del año 94 nos trajo a los españoles muy buenas noticias, porque Carlos Sainz, después de meses de trabajo, después de un año complicado, os voy a contar otra anécdota para acabar. Y después de tanto sufrimiento, volví a ganar y además volví a ganar con cierta autoridad a su compañero de equipo, que tuvo un problema por el que le acabaron descalificando, pero Armin Schwarz y a Juha Kankkunen. Y aunque le apretó mucho Colin McRae, que ya estaba claro que era un piloto rapidísimo, Carlos Sainz le mantuvo a raya. La anécdota es que hay pilotos, siempre se dice, pilotos que nacen, y con esto voy a acabar el podcast, que nacen, y pilotos que se hacen. Y yo creo que hay pilotos que son los mejores, que tienen las dos cosas. Yo creo que Colin McRae era un piloto con un talento fuera de lo común, extraordinario, un talento innato, pero seguramente no, sin duda, no voy a decir que menos trabajador, pero o sí, voy a decir menos trabajador, pero no tanto por pereza, sino porque no tenía tantas habilidades como desarrollador de coches como tenía Carlos Sainz. Todo esto lo comento porque, como se dice en italiano, ya que este podcast hemos hablado mucho de italiano, si no è vero è ben trovato, es decir, que si no es verdad, está bien traído, y podía serlo. Pues en uno de los primeros, o el primer test de cara a este rally de Acrópolis con el equipo Subaru,
pues llegaron, cerraron un tramo, llegó Colin McRae, Carlos Sainz, estuvieron probando cosas, calor, polvo, cosas, hasta la hora de comer, comieron todos juntos y los mecánicos de Colin echaron el coche al camión, Colin se fue a su casa a dormir la siesta y cuando los mecánicos de Carlos Sainz se disponían a cargar el coche, dijo Carlos, no, queda mucho que probar. Estuvieron probando cosas hasta el anochecer. Los mecánicos de Carlos Sainz, algunos pensaban, la que nos ha tocado con el español que nos va a hacer trabajar hasta las tantas. Pero claro, llega el español y gana el Rally Acrópolis y los mecánicos pensaron, ole, ole y ole. Este tío nos ha hecho trabajar, pero lo que ha conseguido es hacer un coche mejor. Así que yo creo que Carlos Sainz era uno de los mejores, para mí uno de los mejores pilotos de rally de todos los tiempos, porque yo creo que tenía el talento de los mejores, una sensibilidad para desarrollar al coche muy poco habitual y una capacidad de trabajo que sigue demostrando ahora con más de 60 años cuando prepara el París-Dakar. Bueno, prepara París-Dakar y de vez en cuando tiene la buena costumbre de ganarlo. Y con esto llegamos al final de este podcast de los lunes de Garaje Hermético. Espero que os haya gustado. Es un poquito especial, pero yo creo que los coches y los personajes lo merecían. Nada más, muchas gracias por seguirnos, por estar ahí y espero que me escuchéis de nuevo y muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.